Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de tarde en que vamos a tratar un tema, creemos que de mucho potencial en el futuro próximo, como es el problema de la esteatopatitis no alcohólica en trasplante. En esta mesa vamos a tratar este tema no solo desde el punto de vista del trasplante hepático, que sería lo lógico pensar, sino desde esta enfermedad como una enfermedad inflamatoria crónica. Inflamatoria, perdón, que afecta a la evolución del trasplante de cualquier órgano. Es mi compañero de moderación, José Antonio Pons Miñano, quien va a continuar con la introducción de esta mesa. Muchas gracias y bienvenidos. Claro. Muy buenas tardes. Bueno, es un honor para mí estar con el doctor López Hoyos aquí moderando esta mesa, que creo que va a tratar de un tema de tremenda importancia, dado que casi un cuarto de la población tiene un síndrome metabólico y asociado a una enfermedad por depósito de grasa en el hígado, y mucho más frecuente es el síndrome metabólico en los pacientes con NASH. Hay una gran cantidad de pacientes que se trasplantan por una enfermedad renal crónica, una enfermedad cardíaca, una enfermedad hepática, que sufren de síndrome metabólico, y que esto va a condicionar más complicaciones en el post-trasplante y más complicaciones especialmente cardiovasculares. Yo creo que es de tremenda importancia, y para ello nos van a hablar la doctora Teresa Arias, que va a empezar por un tema más básico de lo que es el hígado graso y la respuesta inflamatoria. La doctora Teresa Arias del Hospital Valdecilla de Santander. A continuación, el doctor Manuel Rodríguez Perálvarez del Hospital Reina Sofía de Córdoba tratará la esteatopatitis en el entorno del trasplante de órganos. Y por último, el manejo del NASH y en el trasplante de órganos sólidos por el doctor Ramón Bataller de la Universidad de Pittsburgh. Yo creo que empiezan las ponencias y al finalizar, por favor, hacer todas las preguntas que consideréis oportunas para que se enriquezca el debate sobre esta temática. Muchísimas gracias. Perdón, un apunte solo. Para las preguntas, indicar a los asistentes que en la plataforma se hacen a través del icono que aparece como un lápiz, por favor, ¿vale? Para ahí encontráis el medio de trasladarnos la pregunta a la plataforma. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla sobre respuesta inflamatoria y NAFLD. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Este es el resumen de la charla. Comenzaré por una pequeña introducción, por si no hay alguien que no está familiarizado con el término, hay no hepatólogos en la sala. NAFLD es simplemente el acúmulo ectópico de grasa a nivel del hígado. Este es el concepto de esteatosis, pero el NAFLD abarca toda una serie de lesiones a nivel histológico que van desde la esteatosis simple, en la cual no se asocia ni inflamación ni fibrosis, hasta esteatohepatitis no alcohólica, que asocia diferentes grados de inflamación y de fibrosis. En cuanto a la historia natural, como todos ustedes saben, afortunadamente la inmensa mayoría de los sujetos que tienen un NAFLD van a estar categorizados como una esteatosis simple. Afortunadamente, digo, por el número importante de sujetos que están afectados de esta enfermedad a nivel mundial, 1 de cada 4 va a desarrollar una enfermedad más agresiva, con mayor riesgo de progresión, que es la esteatohepatitis. Si bien son dos compartimentos que no son estancos, sujetos con esteatosis simple pueden evolucionar a una esteatohepatitis y viceversa. Son los sujetos fundamentalmente con esteatohepatitis los que van a desarrollar diferentes grados de fibrosis hasta llegar a la cirrosis, pero es importante recordar que en el caso del NASH se puede desarrollar un hepatocarcinoma incluso en ausencia de una cirrosis establecida. Se contempla y se acepta en general que es la inflamación lobulillar uno de los motores fundamentales que van a conllevar la progresión de la enfermedad desde formas más leves hasta formas más avanzadas en términos globales. En esta revisión recientemente publicada del paper antiguo del profesor Tilg sobre las diferentes hits que sufre el hígado a nivel sistémico y que explican la respuesta inflamatoria a nivel hepático, se centra fundamentalmente en una revisión de los ejes derivados del daño inflamatorio a nivel intestinal y del daño inflamatorio
a nivel del tejido hepático como fundamentales ejes que van a explicar la respuesta inflamatoria a nivel del hígado, y este va a ser el hilo conductor de mi charla. Si me permiten, por simplificar un poquito las cosas, para mí la reacción inflamatoria en un sujeto con NAFLD va a empezar en el plato, va a empezar con la elección de la comida que hace, y estos datos los tenemos desde hace ya muchos años, y sabemos que las dietas ricas en grasa, pobres en fibra, van a ser un factor de riesgo del desarrollo de NAFLD, y esto es lo que se vio en este estudio en el que se analizó 25 sujetos con un NASH y se les comparó con otros 25 pareados por edad, sexo e índice de masa corporal. Se analizó los alimentos que consumían y se les realizó un test de sensibilidad a la insulina y una postcarga postprandial de grasa. Lo que se vio es que efectivamente la alimentación en el sujeto con NASH tiene un descenso significativo de ácidos grasos poliinsaturados, fibra, vitaminas, antioxidantes, mientras que es predominante la concentración en grasas saturadas y colesterol. En estos sujetos en los que se les sometió a un test de sensibilidad a la insulina, los sujetos con NASH, se vio cómo tienen una sensibilidad a la insulina significativamente menor, y en la poscarga de grasas lo que se vio es una alteración en el metabolismo de los triglicéridos, y fundamentalmente quiero que se fijen en el descenso postprandial comparativamente con un sujeto sano de la secreción de ApoB48 y ApoB100, lo que refleja un defecto en la secreción de las ApoB, que va a traducir un acúmulo de triglicéridos, lo cual es fundamental para entender los fenómenos de estrés oxidativo y de inflamación secundarios que se van a ver en estos sujetos. Este es un trabajo mucho más reciente, realizado en Israel, en sujetos entre 40 y 70 años, en los cuales se les hizo un cuestionario para conocer cuáles eran sus hábitos nutricionales con respecto al consumo de carnes rojas y a cómo procesaban esas carnes, puesto que esto también va a ser un factor muy importante a la hora de evaluar los compuestos que pueden tener un papel predominante en la aparición de la enfermedad hepática por depósito de grasa. Pues bien, aquellos sujetos que tienen un mayor consumo de carnes rojas y que además su procesamiento, podríamos decir, es insano o proinflamatorio, es decir, un consumo con alta energía, alto calor durante largo tiempo, que genera un aumento en aminas heterocíclicas, lo que se va a ver es un aumento en la proporción de sujetos afectados con NAFLD o con resistencia a la insulina. Respecto al papel que puede tener la dieta en su interacción con la microbiota y con el intestino, les presento aquí un estudio preclínico en un modelo de ratón, con un ratón con microbiota humana, en el cual lo que vieron es que estos ratones, cuando son sometidos a una dieta baja en fibra, lo que van a hacer es un desbalance en los equilibrios en sus colonias, en su composición de la microbiota, que va a ir a favor de formas en las cuales sean capaces de degradar el moco, que es la primera barrera defensiva de nuestra barrera intestinal, y que van a crecer a expensas de la disminución en aquellas colonias que sean capaces de degradar la fibra que va a estar ausente. Luego, el propio moco, la propia mucina, va a ser la fuente fundamental de energía de estas bacterias, y por lo tanto se va a producir un estrechamiento o una reducción en el calibre de la mucosa, que va a conllevar una susceptibilidad mayor a infecciones y a traslocación bacteriana. La buena noticia es que esto, en este otro modelo experimental, parece que puede ser reversible, modificando algunos aspectos. En estos autores también lo que vieron de manera muy similar a los anteriores es que en ratones, en modelo de ratón alimentado con dietas con alto contenido en grasa, tanto el grosor de la mucosa como el ratio de regeneración de esta mucosa se ven alterados, y aumenta la penetrabilidad, la permeabilidad de esta mucosa, como pueden ver en esta imagen de microscopía confocal, como ven que esas burbujas marcadas son capaces de penetrar en aquellos ratones que están alimentados con una dieta alta en grasa. Sin embargo, esto parece ser reversible, y en un ensayo clínico que realizaron con este mismo modelo de ratón, les dieron fibra de manera exógena en forma de inulina o bien bifidobacterias, y miraron a ver
qué repercusión tenía a nivel de la mucosa intestinal, y lo que comprobaron es que la fibra dada exógenamente a través de la inulina era capaz de revertir este aumento en la permeabilidad, mientras que las bifidobacterias eran capaces de modificar, de aumentar esa tasa de regeneración del moco intestinal. Tenemos también datos de cómo es esta alteración en la composición bacteriana en humanos. Este trabajo es muy interesante y muy importante porque es un trabajo hecho en humanos y que nos da una firma microbiológica, una firma en cuanto a la microbiota, en un análisis que se hizo en 57 pacientes con un NAFLD confirmado mediante biopsia, correlacionándolo con el grado de lesión a nivel histológico. En el análisis de las bacterias lo que vieron es que hay una predominancia de bacteroides en aquellos sujetos que tienen un NASH, es decir, una esteatohepatitis, y que además asocian un grado significativo de fibrosis, mientras que disminuye en otras poblaciones como las prebotella, y que la población de Ruminococcus también es más abundante en aquellos sujetos que tienen una fibrosis significativa. En el análisis multivariante vieron que estas dos poblaciones están independientemente asociadas, una de ellas bacteroides con el NASH y Ruminococcus con la presencia de fibrosis significativa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es tan importante la alteración en la composición de la microbiota como sus cambios a nivel funcional, y esto va a dar una firma metabolómica que es muy importante. En este estudio se analizó un panel de características funcionales de la microbiota, que vías metabólicas estaban fundamentalmente alteradas por este cambio en la composición de la microbiota en los sujetos con esteatohepatitis, y estas rutas van a ser fundamentalmente en el metabolito de los carbohidratos, de los lípidos, de los aminoácidos o en el metabolismo secundario, y esto va a tener una importancia muy importante cuando analicemos más adelante la repercusión que tiene el metabolismo de esta microbiota en sustancias endógenas como los ácidos biliares o exógenas como los diferentes compuestos de la nutrición. En este segundo modelo, en este modelo también preclínico, lo que les quiero enseñar es la interrelación que existe entre la dieta y la permeabilidad intestinal. Este es un modelo preclínico en el cual utilizan un ratón knockout, en el cual está bloqueada la síntesis de una proteína de adhesión de las células epiteliales de la barrera intestinal, el HAM-A, y estos ratones, que son alimentados con una dieta rica en grasa, se ve como comparativamente con estos mismos ratones que tienen una dieta normal, desarrollan lo que histológicamente sería una esteatohepatitis no alcohólica, un NASH, mientras que los controles en los que los controles alimentados con una dieta rica en grasa únicamente desarrollan una esteatosis moderada. Este daño se vio muy claramente en el análisis de los hígados de estos ratones. Vieron cómo estaban aumentadas las células de Kupffer, los macrófagos proinflamatorios, monocitos, cómo estaban activadas, rutas de señalización de la detección de componentes bacterianos, como son los toll-like receptors, el toll-like receptor 2, 4, 5, 9, y como también estaba aumentada la expresión de citoquinas proinflamatorias a nivel del hígado. Y también se ve esta misma respuesta inflamatoria en el epitelio intestinal y una disrupción de la barrera, de la permeabilidad de la mucosa, medido con diferentes ensayos, experimentos que miden la permeabilidad de la mucosa, y cómo esto se traduce en un aumento en sangre en estos ratones de lipopolisacárido, lo cual traduce un aumento en la translocación bacteriana, en la endotoxinemia. Así, estos autores proponen de una manera muy elegante un modelo que podría ser reproducible en el humano, en el cual una dieta alta en contenido de grasa generaría una disbiosis intestinal, un aumento de la permeabilidad que conllevaría una translocación bacteriana, y por lo tanto estos componentes bacterianos, estos PAMPs, serían capaces de activar a nivel hepático rutas de señalización de la inmunidad innata como TLRs, activar la cascada de señalización de citoquinas
proinflamatorias de células estrelladas y promover todos los eventos que van a conllevar el desarrollo de una inflamación y fibrosis a nivel hepático. Tenemos datos también a nivel humano ya desde hace muchos años. Sabemos que la permeabilidad intestinal en los sujetos que tienen NAFLD comparativamente con un sujeto sano o con otros sujetos con enfermedades con una permeabilidad muy elevada, como un enfermo celíaco, sin tratamiento, están significativamente elevados. Y esto se vio de manera muy clara en este estudio italiano, en el cual hicieron un análisis de la permeabilidad intestinal en sujetos con NAFLD a través del análisis de la excreción urinaria del EDTA, y lo que vieron es que efectivamente la permeabilidad en NAFLD está incrementada, aunque no tanto comparativamente como con la presente en los enfermos celíacos. Y de manera muy interesante también correlacionaron este grado de permeabilidad con el grado de lesión hepático, y lo que vieron es que tiene una muy buena correlación la permeabilidad con la esteatosis y no así con la inflamación o con la fibrosis. La barrera intestinal no únicamente está compuesta por el moco, el epitelio y la submucosa, sino que hay una segunda barrera defensiva una vez los patógenos o diferentes compuestos exógenos o endógenos han sido capaces de atravesar esta primera barrera epitelial. Se van a encontrar con una barrera endotelial. El endotelio intestinal supone un último cortafuegos para la translocación bacteriana y para la penetración de productos bacterianos, y en este estudio han visto de manera muy interesante cómo esta barrera también está alterada. Se encuentra alterada en sujetos con NASH. Este estudio concretamente tiene un modelo, analizan un modelo animal con dos dietas diferentes, y lo que ven es cómo tanto desde un punto de vista temprano a la semana como a más largo plazo, una dieta alta en grasa lo que conlleva es una disrupción de la barrera endotelial intestinal, lo cual miden mediante la expresión aumentada de manera proporcional a la disrupción de esta barrera de la proteína PV1, como pueden ver en las imágenes de la microscopía confocal, tanto en el ilion como en el colon, y cómo esto se traduce también en un aumento de LPS a nivel sanguíneo, es decir, de translocación bacteriana y de endotoxinemia, y cómo en paralelo en las gráficas inferiores ven que altera los parámetros de metabolismo glucídico y los marcadores de progresión de la fibrosis y de activación también de células estrelladas. En este trabajo va al hilo del aumento que les he comentado en los fenómenos de translocación bacteriana que vienen asociados al aumento de permeabilidad y a la disrupción de la barrera intestinal en los sujetos con NAFLD. En este estudio lo que vieron es un modelo preclínico en el cual es un modelo knockout para la señalización de TLR4, y vieron como un knockout para TLR4, un modelo animal alimentado con dietas ricas en grasa, va a desarrollar menos inflamación que un control, y no solo lo va a hacer en el hígado, sino que también lo va a hacer a nivel de la grasa, y de manera paralela se vieron resultados muy similares en un modelo de knockout de TLR9, lo cual favorece la hipótesis de que estas dos vías de señalización de TLR juegan un papel fundamental en la inflamación en estos pacientes. No solo la microbiota va a ser importante por los compuestos derivados de ella misma, bacterianos, sino también por las diferentes repercusiones que tiene en cuanto al metabolismo. Y esto es muy importante en cuanto al metabolismo derivado de los ácidos biliares. En los sujetos con NAFLD se ha visto cómo la proporción de ácidos biliares es significativamente distinta respecto a un sujeto sano control. Hay un aumento proporcional de los ácidos biliares secundarios. Concretamente hay un aumento en el porcentaje de agonistas como el ácido deoxicólico, que va a ser un antagonista del receptor farnesoide X, mientras que van a disminuir agonistas naturales del receptor farnesoide X de FXR, como el ácido quenodeoxicólico, lo cual tiene implicación, como vamos a ver, en el desarrollo del NAFLD. En este mismo estudio analizaron cuál era el transcriptoma a nivel hepático e intestinal de los
principales genes que están implicados en la síntesis, en el transporte y en la regulación de los ácidos biliares, viendo que claramente están disregulados al alza en los sujetos con NASH, y como el producto final de la activación del receptor FXR, que es el FGF19, también está disminuido a nivel en los pacientes, en el plasma de los pacientes con un NASH, lo que sugiere un deterioro, una desregulación a la baja de la activación tanto de FXR en el enterocito y en el hepatocito como de FGFR4 a nivel hepático. Y esto va a tener unas consecuencias importantes, no solo a nivel del metabolismo de lípidos y del metabolismo de glúcidos, sino que la señalización dependiente de FXR es fundamental para la homeostasis inflamatoria del sistema inmune, tanto a nivel intestinal como a nivel hepático. En el estudio que les presenté anteriormente en el modelo animal, en que estudiaban la disrupción del endotelio como barrera intestinal, hicieron una segunda parte en la cual vieron cuál era la respuesta a este daño endotelial en los modelos de ratón sometidos a dietas de alto contenido en grasa, que se les daba un agonista del FXR, como es el ácido obeticólico, y vieron como el ácido obeticólico va a ser capaz de restaurar la integridad de esta barrera endotelial, lo cual va a disminuir los productos de translocación bacteriana y por lo tanto va a tener un efecto antiinflamatorio que ya se ha comprobado en otros modelos preclínicos y también en diferentes ensayos clínicos en humanos con esta molécula. Hay un segundo eje, si recuerdan el esquema de los múltiples hits del profesor Tilg, que es el eje grasa-hígado. Muy brevemente, todos ustedes saben que el sujeto con NAFLD es un sujeto que fundamentalmente asocia obesidad y resistencia a la insulina. Este tejido adiposo en expansión es un tejido adiposo que va a ser disfuncional, que va a secretar citoquinas proinflamatorias al torrente circulatorio, que va a tener un descenso en adipoquinas antiinflamatorias como la adiponectina, mientras que aumentarán de manera proporcional a su crecimiento otras adipoquinas que son preeminentemente inflamatorias como la leptina. En este estudio que les traigo aquí no es más que otro ejemplo que demuestra muy claramente cómo hay un perfil inflamatorio muy diferencial en los sujetos con NASH, no solo comparados con el tejido graso de un sujeto delgado, sino también comparados con el tejido graso de un sujeto con obesidad, como hay una mayor proporción y un mayor aumento en el número de macrófagos proinflamatorios activados, lo cual va a explicar toda esta cascada inflamatoria que va a llegar al torrente sanguíneo. Desde mi punto de vista existen también otros ejes, además del eje intestino-hígado y además del eje grasa-hígado, que nos van a explicar la inflamación. En este sentido, se propone recientemente que existe un eje piel-hígado, como demuestran estos estudios, en los cuales se ve como sujetos con psoriasis tienen una prevalencia aumentada de NAFLD, y este estudio que pudimos realizar en nuestro hospital también observó que esta prevalencia está aumentada en los sujetos con una hidradenitis y que además este riesgo es independiente del riesgo cardiovascular clásico de desarrollo de NAFLD. Y no solo las enfermedades cutáneas, sino que también enfermedad inflamatoria intestinal, que entraría dentro del concepto de enfermedad inflamatoria inmunomediada, va a suponer también un riesgo aumentado del desarrollo de NAFLD en los sujetos con enfermedad inflamatoria intestinal comparativamente con los sujetos control, y cómo este riesgo aumenta el riesgo de desarrollo también de fibrosis avanzada de una manera que es independiente al desarrollo de otras complicaciones metabólicas que son las responsables del desarrollo de fibrosis en la población general. Y con todo esto podemos inferir cómo diferentes zonas del organismo van a lanzar señales inflamatorias al hígado, que a través de la circulación, fundamentalmente de la circulación portal, van a llegar al hígado y van a activar diferentes vías inflamatorias, activación de células estrelladas, reclutamiento de nuevas células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos,
NCAS, activación de las células de Kupffer, y cómo el disturbio metabólico fundamentalmente derivado de la alteración en el metabolismo de los glúcidos y del metabolismo de los lípidos va a suponer un estrés oxidativo importante a nivel del hepatocito, que también va a tener fenómenos de apoptosis y secreción de citoquinas proinflamatorias, con lo que todo este entramado inflamatorio en el hígado, que viene derivado de múltiples sitios en el hígado, se perpetúa en diferentes círculos viciosos. Como les dije en un primer momento, estos son los mensajes y con esto concluyo para llevar a casa. La inflamación en el NAFLD inicia en un plato de comida, en la selección de lo que comemos. Las dietas altas con alto contenido en grasa, si además se acompañan de un estilo de vida sedentario, van a aumentar nuestro tejido adiposo, que se va a convertir en un tejido adiposo disfuncional, que va a mandar una señal inflamatoria al hígado y que va a perpetuar la situación de inflamación sistémica y de resistencia a la insulina. Pero también tenemos que contar con que la alimentación tiene un papel fundamental en la disbiosis intestinal, va a alterar la barrera intestinal normal, va a aumentar la permeabilidad intestinal y va a desarrollar fenómenos de inflamación a nivel intestinal, lo cual va a alterar el eje intestino-hígado, disminuyendo la señalización dependiente de FXR, con un aumento de los ácidos grasos, de los ácidos biliares, secundarios. Todo esto conlleva a través de la circulación portal una señalización proinflamatoria al hígado, que va a perpetuar esta situación, pero me gustaría también señalar como un tercer eje, un eje piel-hígado, fundamental en pacientes en los que se va a asociar al hígado graso una enfermedad inflamatoria inmunomediada, una psoriasis, una hidradenitis o incluso una enfermedad inflamatoria intestinal, como estos fenómenos también de disfunción de la barrera intestinal y también se asocian con el síndrome metabólico, van a hacer que todos estos compartimentos inflamatorios se autopotencien y se perpetúen en el tiempo y supongan una señal inflamatoria para el hígado. Y con esto he terminado. Muchas gracias por su atención. Buenos días. En la presentación de hoy voy a hablarles sobre una enfermedad que es la esteatohepatitis no alcohólica y cómo esta enfermedad puede afectar a receptores de trasplante. No me voy a ceñir solo a trasplante de hígado, aunque evidentemente la mayor evidencia científica viene de este campo, sino que el objetivo de la presentación es que sea útil a todos aquellos especialistas que se dedican a ver pacientes de receptores de trasplante de órganos sólidos. La esteatohepatitis no alcohólica es una enfermedad que podríamos llamar de moda. Hay muchísima evidencia científica que se ha generado en los últimos años, muchos ensayos clínicos evaluando nuevas dianas terapéuticas y realmente pues, es una enfermedad emergente que estamos empezando a conocer mejor. Tanto es así que mientras se desarrollaba o se planificaba el presente congreso, pues la enfermedad ha cambiado de nombre. Clásicamente la enfermedad se ha llamado enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y este apellido de no alcohólica pues era muy importante porque el espectro fisiopatológico de la enfermedad, los hallazgos que podemos ver a nivel histológico, a nivel clínico, pueden ser muy parecidos, incluso idénticos en ocasiones, a la enfermedad hepática producida por el alcohol. Y por tanto, para diferenciar una u otra, pues era muy importante. Lo que ocurre con este término es que también hemos empezado a ver pacientes que teniendo un problema de consumo etílico abusivo, pues tienen un componente de síndrome metabólico y por tanto ambos convergen en una misma enfermedad en el hígado. Y por tanto hemos tenido que modificar el término y la enfermedad ha pasado a llamarse enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. Por tanto, este nuevo concepto es importante y lo que nos viene a decir es que para un paciente obeso que no hace ejercicio o diabético que no controla las cifras de glucemia o hipertenso que no toma adecuadamente la medicación,
el efecto en su hígado puede ser el mismo que el de tomar una botella de whisky al día. Antes de seguir con la presentación hay que tener claros ciertos conceptos. El primero, bueno, el concepto global de la enfermedad, que como hemos dicho se llama enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. Este es un término genérico que engloba todo el espectro fisiopatológico de la enfermedad y que nos viene a decir que esta enfermedad es la expresión en el hígado del síndrome metabólico. Este concepto general incluye diferentes grados de gravedad de la enfermedad y así podemos hablar de esteatosis hepática simple, que es normalmente cuando nos referimos comúnmente a que un enfermo tiene grasa en el hígado, ¿no? Esto es muy frecuente y la prevalencia de esteatosis hepática pues, afecta casi a 1/3 de la población adulta de nuestro país. De modo que si hacemos ecografía a pacientes asintomáticos, pues será muy frecuente encontrar que tienen cierta cantidad de grasa en el hígado. Pero si eso es solo eso y no hay nada más, es una enfermedad que se puede considerar relativamente benigna y la mayoría de las veces no tiene importancia. Si avanzamos en la gravedad de la enfermedad, nos encontramos la esteatohepatitis. Aquí, además de grasa en el hígado, hay inflamación hepática. Y esto lo que nos quiere decir es que este grupo de pacientes, que ya es más reducido, que tienen inflamación, tienen riesgo de tener un problema hepático en el futuro, porque la inflamación pueda transformarse en fibrosis. Y finalmente está el concepto que todos conocemos, que es el concepto de cirrosis, que es cuando el paciente ha tenido una enfermedad de larga evolución que le ha ocasionado fibrosis progresiva en el hígado hasta llegar al punto de no retorno, porque la cirrosis es la forma final e irreversible de la enfermedad hepática grasa y es común a otras etiologías de enfermedad hepática como la hepatitis virales o como puede ser la propia enfermedad hepática alcohólica. Para que podamos hablar de enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica per se, nuestro paciente es estrictamente necesario que no tome alcohol, o que al menos no tome alcohol en cuantía significativa o potencialmente peligrosa. Y ese dintel se ha fijado en menos de 30 gramos al día en hombres y menos de 20 gramos al día en mujeres. Es decir, entre 2 y 3 latas de cerveza al día. Si hay un consumo diario mayor de ese, pues estamos hablando de que la enfermedad hepática del paciente puede ser que no sea solo por disfunción metabólica, sino que también puede estar influida por el alcohol. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad? Bueno, pues la enfermedad también se le conoce como la enfermedad del 25%, ¿no? Y esto es una regla mnemotécnica que nos ayuda mucho a conocer su historia natural. Como hemos dicho, si vamos a la población general, el 25% aproximadamente de los pacientes va a tener grasa en el hígado. Va a tener lo que se llama esteatosis. Es una forma benigna de esta patología y si no avanza hacia formas más agresivas, no tenemos que hacer nada. Esta prevalencia del 25% es mucho mayor en pacientes que sean diabéticos y en pacientes obesos, donde casi más de la mitad podrían tener esteatosis. La forma, digamos, agresiva de la esteatosis es la que se llama esteatohepatitis y de estas, el 25%, vuelvo a esta cifra mágica del 25%, a los 7-8 años acabarán progresando a cirrosis hepática. Y de estos, el 25% a los 8 a 10 años podrán tener una descompensación de la cirrosis o un hepatocarcinoma, que finalmente puede llevarles a la muerte. Pero ojo, ojo, la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con enfermedad grasa hepática no está relacionada con el hígado. Las causas más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La enfermedad hepática solo supone el 1 a 2% de la mortalidad de esta población. Es decir, la mayoría de los pacientes en este camino de daño hepático progresivo desarrollan una complicación más grave que les produce la muerte, pero que igualmente puede ser prevenible. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Lo primero es tener una sospecha clínica. El paciente típico es el paciente que tiene un síndrome metabólico, es un paciente que puede ser obeso, puede ser diabético, hipertenso, lo más probable es que no haga ejercicio y tenga mal control de factores de riesgo cardiovascular.
y la alarma salta cuando encontramos una elevación de transaminasa, que suele ser una elevación leve, fluctuante y que se mantiene en el tiempo. En estos casos hay ciertos scores o combinación de parámetros analíticos que nos pueden decir si estamos ante un paciente que tiene riesgo de evolucionar hacia formas más graves de la enfermedad o no. Y luego hablaremos un poquito de ellos. Quizás los más utilizados sean el FIB4, que es muy simple y que se basa en la AST y ALT, es decir, las transaminasas, la edad del paciente y las plaquetas, y el EPAMED, que es un score desarrollado aquí en España, en concreto en Sevilla, y que, aunque es algo más complejo, incluye más parámetros, la verdad es que ofrece una gran rentabilidad diagnóstica. En este paciente que sostenemos una sospecha clínica y analítica, lo primero que tenemos que hacer es una ecografía. Y en la ecografía lo que vamos es a confirmar que existe grasa en el hígado. ¿Cómo? Bueno, pues el parénquima hepático de los pacientes que tienen esteatosis típicamente es más hiperecogénico, más blanco, más brillante que el parénquima de la corteza renal. En un paciente que no tiene esteatosis, el color es idéntico y, sin embargo, en el paciente con esteatosis, se ve que claramente el hígado es más hiperecogénico. Además, nos permite gradar esa cantidad de grasa porque podemos clasificarla en leve, moderada, grave, de acuerdo a unos criterios ecográficos bien establecidos. El siguiente paso sería ver si este paciente con esteatosis tiene fibrosis, puede progresar a cirrosis. Y para eso tenemos un test no invasivo que es muy útil, que es el FibroScan, que en la misma cama del paciente podemos realizar pues, unas mediciones de fibrosis hepática y nos va a clasificar a nuestros pacientes en diferentes grados de fibrosis, desde F0, que es ausencia total de fibrosis, hasta F4, que equivale a cirrosis hepática. En los casos en los que nos encontremos fibrosis avanzada por el FibroScan o sospechemos que puede haber una forma agresiva de la enfermedad, lo que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico con una biopsia hepática, que ya sí es una prueba invasiva, pero que es fundamental, sobre todo, de cara a la inclusión de pacientes en ensayos clínicos con nuevas dianas terapéuticas. Al principio decía que es una enfermedad de moda y el motivo fundamental es su incidencia creciente. Fijaos, esto es un artículo que ya tiene un tiempo porque se desarrolló entre 2001 y 2009, que se basa en el registro norteamericano de inclusión de pacientes en lista de trasplante hepático. Y aquí tenéis las diferentes etiologías de enfermedad hepática. Como podéis ver, la hepatitis C, en aquel tiempo era la primera indicación, ahora como en todos los países pues ha caído radicalmente, se mantenía más o menos estable o en descenso. La enfermedad alcohólica siempre fluctúa, pero más o menos es estable en cuanto a indicación de trasplante. Pero lo que sí se veía es que la enfermedad hepática grasa se incrementaba año a año. De modo que los autores, en el año 2011, cuando se publicó este artículo, pronosticaban que si esta tendencia continuaba, la enfermedad hepática grasa se convertiría en la primera indicación de trasplante en los siguientes 10 a 20 años. Bueno, pues estamos a 9 años de esta publicación y ya podemos ver en esta actualización del registro cómo efectivamente la enfermedad hepática grasa ya se ha convertido en la primera indicación de trasplante hepático en cierta franja de edad, nacidos entre el 45 y el 65. Y, por tanto, en los próximos años probablemente se va a convertir en la primera indicación de trasplante de hígado en Estados Unidos y, con cierto retraso, también en el resto de países occidentales. ¿Qué impacto puede tener esta enfermedad hepática grasa en el trasplante de órganos en general? Primero, puede contribuir a contraindicar un trasplante. Ojo que la enfermedad hepática grasa puede ser una comorbilidad muy relevante y que de cara a un trasplante de pulmón o de corazón o incluso de riñón, tener un paciente con una enfermedad hepática grasa avanzada en fase de cirrosis descompensada puede contribuir a contraindicar el trasplante. Pero incluso si no llega a esa gravedad, tener esta enfermedad incrementa el riesgo perioperatorio, sobre todo el riesgo de ciertas complicaciones que ahora hablaremos.
Y también este grupo de pacientes es un grupo muy susceptible a desarrollar neoplasia de novo en el post-trasplante, con lo cual esta enfermedad hay que tenerla en cuenta desde antes del trasplante de órganos. Os decía que en el postoperatorio puede aumentar el riesgo de ciertas complicaciones. Esto es un estudio sobre pacientes trasplantados hepáticos en el que se ve claramente que la incidencia de eventos cardiovasculares mayores a 30 y a 90 días después del trasplante es significativamente superior en el grupo de pacientes que se trasplantaron por enfermedad hepática grasa no alcohólica o asociada a disfunción metabólica. En concreto, un 60% superior a los 30 días y un 70% superior a los 90 días. De hecho, los pacientes que se trasplantan de hígado por enfermedad hepática grasa tienen un incremento de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y sepsis. Con lo cual, ya os digo que estos pacientes pueden complicarse más. También está el asunto de que la enfermedad hepática grasa aparezca después del trasplante. Esto está investigado sobre todo, de nuevo, en pacientes trasplantados de hígado y probablemente esté motivado porque el perfil de riesgo cardiovascular de los pacientes que acceden al trasplante ya basalmente suele ser desfavorable. Después, la prevalencia y el control de los factores de riesgo empeora mucho después del trasplante. Y también el sedentarismo y los hábitos de vida inadecuados del paciente suelen hacer que después del trasplante aumente de peso. También nosotros tenemos parte de culpa porque no prestamos suficiente atención o no somos lo suficientemente exhaustivos en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y este estudio, bueno, pues que ya es algo antiguo, pero es un estudio multicéntrico nacional, demostraba que 1/3 de los pacientes, por ejemplo, no tienen buen control de la presión arterial en el post-trasplante. La situación no es mejor con la diabetes. Aproximadamente el 35% de los pacientes trasplantados de hígado no tienen un control adecuado de la glucemia en el post-trasplante, o no se realiza cribado de patología asociada, o no se adhieren a hábitos de vida saludables. Por eso, la mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan que los pacientes trasplantados de órganos deben someterse a un chequeo regular cada 3 meses durante el primer año y anualmente en adelante para detectar y controlar los factores de riesgo cardiovascular, y que el manejo de los mismos debe ser idéntico al que se realiza en la población general. La inmunosupresión también tiene mucho que decir aquí. Sabemos que la exposición crónica a fármacos inmunosupresores empeora el perfil metabólico del paciente. En concreto, tacrolimus es muy diabetogénico, de forma dosis dependiente, también empeora la presión arterial, los lípidos, etc. Ciclosporina tiene más efecto sobre la presión arterial, pero igualmente afecta al resto de componentes del síndrome metabólico. Los corticoides son un absoluto veneno en términos metabólicos y empeoran todos los parámetros de esta enfermedad. Y everolimus, que se utiliza en ciertos trasplantes de órganos de forma creciente, no hay que olvidar que produce hipertrigliceridemia y que suele ser muy frecuente, y que esto también es un factor de riesgo para la aparición de enfermedad grasa hepática. El único que parece que se libra de la quema es el micofenolato, pero lo cierto es que no podemos utilizar micofenolato en monoterapia en ningún trasplante de órganos, con lo cual, al final, la utilización de los fármacos inmunosupresores a largo plazo hace que esta enfermedad pueda aparecer con más frecuencia. ¿Qué impacto pronóstico tienen los pacientes trasplantados que desarrollan esta enfermedad? Esto es importante porque la enfermedad hepática grasa no alcohólica o asociada a disfunción metabólica es una enfermedad de evolución muy lenta. Hablábamos al principio que el 25% de los pacientes con esteatohepatitis tardan 7 u 8 años en desarrollar cirrosis, que los pacientes cuando ya tienen cirrosis también tardan años en poder descompensarse. Esta evolución puede ser más rápida en el contexto del trasplante de órganos, sobre todo por la mayor agresividad del síndrome metabólico, pero aún así es una enfermedad que tardará mucho tiempo en desarrollarse y en dar problemas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta enfermedad puede hacernos de centinela, de bandera roja, de indicarnos que nuestro paciente
es un paciente de riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares y es un paciente de riesgo para desarrollar cáncer. Y por tanto, si nuestro paciente presenta esta enfermedad, pues es otro motivo más para tomarse muy en serio el manejo del síndrome metabólico en estos pacientes y de optimizar el tratamiento inmunosupresor. Finalmente, si nuestro paciente trasplantado desarrolla una enfermedad hepática grasa, tenemos que saber cuándo mandar al paciente al especialista en hepatología. No todos los pacientes con grasa en el hígado requieren ser vistos por un hepatólogo. Entonces, este es un algoritmo muy sencillo que igual sirve para atención primaria, que también puede servir para otros especialistas que no se dediquen a la patología hepática y que se enfrenten a un paciente que tiene grasa en el hígado. Si tenemos una sospecha clínica, analítica, ecográfica de que nuestro paciente tiene enfermedad hepática grasa, podemos aplicar el FIB4. En la diapositiva, en la parte inferior derecha, aparece un link sobre el que se puede acceder a una calculadora online. Es un cálculo muy sencillo, solo implica las plaquetas, AST, ALT y la edad del paciente, o sea que son parámetros que disponemos de ellos en cada revisión del paciente. Si esto nos da un valor inferior a 1,45, quiere decir que el paciente puede continuar seguimiento por su médico de cabecera o por su especialista. Si está en zona gris, el paciente requiere ser evaluado con algo más de profundidad y para ello recomendamos un FibroScan, que es una prueba muy sencilla, muy barata, que tarda 5 minutos. Si el FibroScan nos confirma que hay ausencia de fibrosis hepática, igualmente el paciente no requiere más seguimiento, pero si el FIB4 es superior a 3,25 o el FibroScan nos indica que el paciente tiene fibrosis, se requiere que el paciente sea derivado a una consulta especializada de patología y probablemente necesitará hacerse una biopsia hepática. Por tanto, para concluir, la enfermedad hepática grasa es un factor a tener en cuenta en la evaluación pretrasplante, ya que podría influir sobre el riesgo perioperatorio de los pacientes. Su prevalencia en el post-trasplante, debido al control subóptimo de factores de riesgo cardiovascular, está muy aumentada y es posible que la enfermedad evolucione más rápidamente, aún así a una evolución lenta, que dura años. El tratamiento inmunosupresor actúa como un catalizador para el desarrollo y progresión de esta enfermedad y las formas agresivas de la enfermedad grasa hepática requieren una derivación a hepatología y en muchos casos la realización de una biopsia hepática para saber exactamente en qué momento de la enfermedad nos encontramos. Y nada más, le agradezco muchísimo su atención y estaré encantado de resolver dudas. Hola, buenas. Me llamo Ramón Bataller, soy profesor de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, y es para mí un honor hablar en la Sociedad Española de Trasplantes sobre un tema muy importante para los hepatólogos, que es el manejo del NASH en el trasplante hepático. Los próximos 25 minutos os voy a hablar del manejo del hígado graso en el trasplante hepático. Existen estudios, pero mi opción ha sido no poner muchos datos y hablar un poco de conceptos y también de mi experiencia clínica y de los aspectos que necesitan más estudios y que necesitan más atención. He de decir, como introducción, que el hígado graso en Estados Unidos es mucho más frecuente y mucho más severo. He trabajado 18 años en España y prácticamente 10 como médico en Estados Unidos, y aquí lo que he visto en el NASH es una enfermedad mucho más frecuente como causa de trasplante, como causa de cáncer hepático, y los post-trasplantados, tanto por NASH o no NASH, ganan muchísimo peso y tienen una incidencia de NASH tremenda. Por lo cual voy a intentar, pues con la experiencia ganada en un país con una gran prevalencia de esta enfermedad, poder transmitiros algunos de los conocimientos o experiencia clínica que también he obtenido en este país. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de la historia actual de NASH, que sé que se ha hablado en las charlas anteriores, por lo cual no me voy a detener mucho, pero voy a hacer algún hincapié en algún aspecto importante. Luego, ¿qué pasa con el trasplante hepático en pacientes en NASH? Aquí nosotros, en nuestro grupo, hemos hecho un poco de investigación sobre qué pasa con los riñones en este enfermo
los enfermos con NASH. Y les voy a presentar algunos datos de nuestra investigación. Luego les voy a comentar pues, qué frecuente es el NASH de novo o recurrente tras el trasplante de hígado y cuáles son las opciones para el manejo y el tratamiento de esta condición. Vamos a empezar un poco con la historia natural de NASH, que ustedes saben que la mayoría de gente con obesidad, dislipemia, síndrome metabólico, la mayoría desarrollan esteatosis o acúmulo de grasa en el hígado y a través del tiempo muchas de esas personas desarrollan daño hepatocelular, daño hepático, inflamación y fibrosis. Y el desarrollo de fibrosis avanzada y de cirrosis es el que va a determinar la morbilidad y mortalidad asociada a esta enfermedad. He de decir, sin embargo, y ahora lo mostraré, que cada vez hay más datos que en alguna ocasión hay pacientes que desarrollan cáncer hepatocelular en ausencia de cirrosis. No es muy frecuente, pero se ve, y cuando un paciente hace hepatocelular carcinoma en ausencia de cirrosis, hemos de pensar que NASH probablemente sea la etiología de este paciente. Bueno, como se saben, hay factores, en general hay factores como comorbilidades. Muchos de estos pacientes, además de NASH, tienen otras cosas. Cuidado, que en los estudios clínicos y en las ponencias tendemos a aislar causas como si cada enfermo tuviera que tener una causa. Yo muchas veces veo alcohol, hepatitis C y NASH, o NASH y una colestasis genética, por ejemplo, autoinmune. O sea, muchas veces el NASH, al menos aquí en Estados Unidos, viene con otra enfermedad. Cuidado. Y hay que decir también que, por lo general, no se suelen en los estudios de trasplante asociar NASH a otra enfermedad, cosa que sí se hace, por ejemplo, con la hepatitis C y el alcohol. Cuidado, que el NASH es posible que como cofactor juegue mucho más papel que como causa única. Como les he dicho, el desarrollo de fibrosis avanzada, por ejemplo, F3 o descompensación, son las que van a marcar los outcomes, la morbilidad o mortalidad de estos pacientes. Si prevenimos que estos pacientes hagan fibrosis avanzada, vamos a prevenir la mayoría de complicaciones. Este es un estudio multicéntrico hecho por el doctor Romero, probablemente la autoridad española más importante en NASH, y él demostró que aquellos enfermos con fibrosis de F3 ya empezaban a tener disminución de la mortalidad, de la supervivencia. Y como les cuento, hay muchos más enfermos en esta pirámide. Pueden ver que la esteatosis simple es lo más frecuente, luego empieza a haber inflamación y fibrosis progresivamente, y finalmente empieza la cirrosis y el cáncer hepatocelular. Y como aquí muestra esta flecha, en algunos pacientes el cáncer puede ocurrir en ausencia de cirrosis. He de decir que hay factores genéticos, como que les muestro en el PNLP3 o otros, sobre todo este, que explica por qué, por ejemplo, los pacientes de origen hispánico-latino tienen muchísima más susceptibilidad de desarrollar fibrosis y cáncer y cirrosis con el síndrome metabólico. Estos factores afectan también de manera similar al alcohol. ¿Cómo podemos diagnosticar el NASH? Por lo general, la biopsia hepática, que es un gold estándar inexacto porque a veces hay sampling error, a veces no obtiene una muestra representativa del hígado, pues existen tanto pruebas bioquímicas como de imagen, como como les diría, la elastografía, que permiten diagnosticar el NASH previo o tras trasplante sin la necesidad de una biopsia hepática. Aquí les pongo, por ejemplo, el NAFLD Fibrosis Score, que se basa en pruebas analíticas y antropométricas y que pueden ustedes encontrar en internet, pero también hay dos pruebas invasivas. Una, la más usada, es el FibroScan o elastografía, porque incluso aquí les pongo el nuevo formato que es portátil y permite ir a donde está el enfermo, y es muy útil tanto para detectar la grasa por el CAP como para detectar la fibrosis, sobre todo muy bueno para hacer screening en diabéticos y en obesos y para hacer follow-up de estos enfermos. Y finalmente, decirles que también la resonancia magnética asociada a la elastografía es probablemente el método invasivo más preciso. Lo que pasa es que, lógicamente, tiene un coste muy elevado y solo se utiliza en enfermos con dudas diagnósticas.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el líquido de trasplante con el paciente de NASH. Todo el mundo sabe, y aquí es, digamos, algo muy claro, que la prevalencia y la importancia de los enfermos de NASH en las listas de trasplante se ha aumentado de manera exponencial. Cuando yo era residente o adjunto joven en España, era poco frecuente tener un enfermo con cirrosis criptogénica o con NASH, y incluso se debatía entre nosotros si esto era una entidad. Hoy ya nadie la debate, y aquí en Estados Unidos, en muchas ocasiones en nuestras reuniones semanales para discutir enfermos a la lista de trasplante, la mitad de los enfermos al menos son debidos a NASH, o NASH creemos que es la etiología más frecuente en estos pacientes. Por lo cual, decirles que NAFLD o NASH es la segunda causa más frecuente de trasplante hepático de indicación en Estados Unidos y ya prácticamente también en Europa, que la prevalencia del NAFLD como indicación ha aumentado, pues prácticamente se ha triplicado en los últimos años, que el porcentaje de cáncer hepático asociado a NASH también ha aumentado muchísimo. En muchas ocasiones, como les digo, no son cirróticos y se han de trasplantar porque han desarrollado un hepatocelular carcinoma. Cuidado aquí con el alcohol, cuidado aquí con el smoking, el fumar, que es un cofactor fundamental en el desarrollo de cáncer, no solo previo al trasplante, sino también tras el trasplante. Y los hepatólogos estamos tomando mucho más interés y mucho más atención en que los enfermos dejen de fumar, y el fumar, que había sido muy ignorado como contraindicación del trasplante hepático comparación al riñón o al pulmón, en la mayoría de centros americanos es una contraindicación para trasplantar un enfermo. Le requerimos 3 meses al menos de abstinencia al tabaco. Y finalmente, y aquí les voy a hablar un poquito más de investigación propia, estos enfermos con NAFLD o NASH tienen riñones peores que los que estábamos acostumbrados en Europa con alcohol y hepatitis C. Y muchos de esos enfermos tienen una disfunción crónica que no funcional o tipo hepatorenal syndrome, es más estructural o parenquimal. Y es difícil, y estamos ahora debatiendo si las indicaciones de trasplante doble en pacientes con NASH han de ser diferentes a los pacientes, por ejemplo, con una hepatitis alcohólica, en los que el daño renal suele ser más reversible, más funcional, más por vasoconstricción y menos estructural. Ahora, en las próximas diapositivas les voy a mostrar un poco de investigación que hemos hecho al respecto. Aquí les muestro anteriormente una diapositiva de cómo el NASH aquí en línea, en puntos escrostinos, está aumentado muchísimo en Europa, mientras la hepatitis C como indicación ha bajado de una manera exponencial, afortunadamente gracias a las terapias orales. Aquí una gráfica en Estados Unidos que les muestra que el cáncer hepático asociado al NASH es sin duda la etiología de cáncer hepático que más ha aumentado como indicación del trasplante hepático. Y aquí les muestro un poco cómo va el trasplante hepático en los enfermos de NASH comparado con los demás. Esto es un estudio publicado en el año 2019 de las Cortes Europeas, y aquí en azul ven el NASH, que en 2 tiempos va un poco en medio entre el alcohol y las colestáticas es lo mejor. He de decir que últimamente estamos trasplantando NASH a gente más mayor, a gente con más riesgo cardiovascular, gente con 2 stents en el corazón, gente con daño renal moderado que no requiere trasplante doble, pero vamos a lanzarnos y vamos a ofrecerles un hígado. Hay mucha más demanda, al menos en Estados Unidos, de hacer trasplante en NASH a gente con más comorbilidades. Y hay algún estudio muy reciente que sugiere que esta mortalidad del NASH, que era buena, ya no es tan buena. ¿Por qué? Porque estamos trasplantando a gente con mucho riesgo. Yo creo que, como voy a mostrar luego, como digo en inglés, etiology matters, y yo creo que los enfermos con NAFLD probablemente se han de considerar de manera separada, y se está generando en la actualidad diferentes scores que predicen la morbimortalidad tras el trasplante cuando el riesgo es excesivo. Cuando el enfermo con NAFLD que tiene calcificaciones en la aorta, que tiene enfermedad cardiovascular previa, etcétera, el riesgo es inasumible. No les pongo scores porque hay muchos y están poco validados, pero que sepan que cada centro tendría que tener políticas
de cuando un enfermo con NASH y comorbilidades tiene un riesgo excesivo para ese programa en cuestión de morbimortalidad postoperatoria debido a la comorbilidad. Les voy a mostrar brevemente aquí un par de estudios que hemos hecho sobre la asociación de fallo renal y NASH en el post-trasplante. El fallo renal en el trasplante es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los enfermos que vamos a enlistar para hacer un trasplante hepático tienen un fallo renal. En muchos de ellos, el fallo renal se ha desarrollado en las últimas semanas antes de ser listados para trasplante. Y se supone que se propone que muchos de estos casos son reversibles porque el daño es fundamentalmente debido a síndrome hepatorrenal, vasoconstricción renal, etc. Lo que pasa es que, como les he comentado en la anterioridad, muchos de estos enfermos con NASH, el daño ya no es tan funcional y es más orgánico, es más estructural. Los túbulos no se regeneran bien, las necrosis tubulares agudas no reversibilizan y la creatinina nunca vuelve a la normalidad, etc. Entonces, una de las indicaciones clave para hacer un doble trasplante es que haya un filtrado glomerular menos de 30, más o menos, que dure más de 8 semanas o que las diálisis duren más de 8 semanas. Eso es lo que el UNOS, la Asociación Americana de Trasplante, exige para indicar un doble trasplante. Nosotros aquí tenemos algunos datos que les voy a mostrar que quizá esto tendría que ser revisado. Que estos enfermos con NAFLD, este fallo renal de una diálisis menos de 8 semanas o un fallo renal moderado ya es suficiente para que esos riñones no se vayan nunca a recuperar y que más vale la pena cambiarlos a la vez que el hígado. Entonces, este es un primer estudio que hicimos con la cohorte americana del UNOS y que vimos, aquí tienen el impacto del fallo renal en la sobrevida de los enfermos. Y vimos que todos los enfermos que tienen un fallo renal y que solo recibieron hígado tenían peor mortalidad. Ven aquí a la izquierda todos los pacientes. Cuando desglosamos en alcoholic liver disease, esta disminución es menor. Y esto es mayor en NASH. Ven aquí que la desviación de la curva es mayor en NASH. Por lo cual, en los enfermos con NASH que tienen fallo renal y solo reciben un hígado, tienen una peor sobrevida tras el trasplante. Y nosotros dijimos, ¿y qué pasa con el daño moderado? Estas creatininas entre 1,5 y 2,5, que casi nadie le ofrece un riñón, o una diálisis corta, por ejemplo, menos de 6 semanas, que según el UNOS no requiere un cambio del riñón, solo se hace el hígado. Entonces, vimos, por ejemplo, nosotros que en los enfermos con NAFLD que solo recibieron un riñón, un hígado, y no recibieron un riñón también en estas condiciones, desarrollaban mucho más fallo renal terminal severo que los enfermos sin NAFLD. O sea, tener un NAFLD y tener un daño renal moderado si no hago un trasplante combinado me va a hacer que este riñón se pierda en un 25% de los casos y muchos van a diálisis y muchos van a un trasplante renal más tardío, con mucha más mortalidad que si se hubiera hecho en el momento de la... Entonces aquí ven en los enfermos de diálisis de menos de 6 semanas, por ejemplo, que recibieron solo un hígado, no recibieron un trasplante combinado, también en NASH tenían peor mortalidad. Lo ven aquí en rojo. Mientras los enfermos con hepatopatía alcohólica y diálisis menos de 6 semanas, la mortalidad no era diferente. Por lo cual, estos enfermos que han estado ingresados, que han hecho acute tubular necrosis o hepatorenal syndrome y que no se recuperan y que requieren diálisis 2 o 3 semanas, cuidado. Solo ofrecerles un hígado puede ser demasiado optimista y muchos de esos enfermos van a morir o van a recibir un riñón luego porque van a desarrollar fallo renal progresivo. Ese riñón nunca se va a recuperar. ¿Vale? Hemos hecho también otro estudio demostrando que la prevalencia de trombosis portal, portal trombosis aquí, PVT, ¿vale? Y de fallo renal es también superior en enfermos con NASH versus enfermos con hepatopatía alcohólica. Estos enfermos no solo tienen más fallo renal baseline en el momento del trasplante, sino además suelen tener más trombosis venosa portal. Algunas de ellas son intrahepáticas y no contraindican el trasplante, y algunas son extrahepáticas parciales y los cirujanos experimentados son capaces de llevar a cabo el trasplante. También hemos visto aquí, ven aquí ustedes, aquí a la izquierda ven el NASH y a la derecha ven la hepatopatía alcohólica. Aquí en la izquierda, fíjense en los enfermos de NASH,
En rojo son los enfermos que no tienen ni portal vein trombosis ni fallo renal y la supervivencia es buena. En naranja o en verde tienen los que tienen o portal vein trombosis o fallo renal. Vean ustedes aquí que la supervivencia ya baja un 15%, pero aquí en lila tienen aquellos que tienen los dos. Aquellos enfermos que solo recibieron un hígado, tenían trombosis venosa portal y además tenían fallo renal moderadito. Estos enfermos, con la combinación de los dos, van realmente un 25% menos de supervivencia durante todo el follow-up que aquellos que no tenían nada. Por lo cual parece que aquellas comorbilidades a nivel de presión de trombosis portal o de fallo renal son cumulativas, son sinérgicas, se suman. Esto yo creo que es interesante cuando discutamos un enfermo que igual ya llega casi a los 70, que tiene un poco de enfermedad cardiovascular y además tiene una trombosis venosa portal y además su riñón no es excesivamente bueno, con una creatinina crónica de 1,8, cuando uno suma todos estos factores, llevan que estos enfermos tienen peor outcome, peor sobrevida, y yo creo que esto se ha de tomar en cuenta cuando tomemos decisiones de aceptar enfermos con NAS para el trasplante. Bueno, esto es un poco Bueno, vamos a ver un poquito cuántos de los enfermos que se trasplanta por NAS recurren. Bueno, como pasa con la hepatitis C, que era universal, y como pasa con más o menos el 50 o 60% de enfermos con hepatopatía alcohólica, que el alcoholismo no se cura con el trasplante, pues bueno, el NAS, un estilo de vida deficiente o de factores genéticos que le llevan a un paciente a tener sobrepeso o síndrome metabólico, no se cura siempre, o la mayoría de casos, con un trasplante y reciba de una manera realmente muy mayoritaria. Aquí hay una tabla que resume 4 estudios, hay más. Los estudios son muy diferentes. Los estudios en el mundo de trasplante llevan o suelen generar resultados muy dispares porque están hechos en centros muy diferentes, con poblaciones diferentes, con criterios diferenciados, por lo cual no es de extrañar que la cifra de recurrencia varíe de una manera bastante notable entre los estudios, pero estos estudios demuestran que entre el 40 y el 90% de enfermos reciban NAS después del trasplante, por lo cual la recibe es prácticamente universal, ¿vale? Sobre todo aquí, al menos les digo de Estados Unidos, la recibe que nosotros vemos es al menos 2/3 y no más, ¿vale? ¿Qué factores llevan a que el NAS recidive tras hacer un trasplante? Lógicamente, la existencia de síndrome metabólico que persiste, la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, el grado de disfunción renal. También hay estudios que dicen que el polimorfismo PNLP3, que ya predispone la fibrosis o el NASH en pacientes no trasplantados, también juega un papel en la recurrencia o la severidad de la recurrencia post-liver transplantation. Yo creo que yo les aconsejaría que las unidades especializadas de NAS ya incluyan test genéticos para identificar enfermos con más riesgo y sobre todo lo que más predicen esos enfermos son digamos el lifestyle deficiente con una dieta pobre, con falta de ejercicio y de actividad física. Aquí luego les voy a comentar un poquito cuál es el papel de los inmunosupresores y esto lo voy a comentar en unas diapositivas un poquito más adelante. Esto es un análisis, un metaanálisis de los estudios hechos de los factores de riesgo para recibir el NAS post-trasplante y como aquí, y más o menos son los que les he comentado en general. El más importante es el BMI. La gente con sobrepeso, obesidad, que es enorme aquí, al menos en Estados Unidos, tienen más residencia en NAS. Cuidado, aquí quiero comentarles una cosa. Yo soy más especialista en alcohol, eso es lo que me dedico sobre todo en especialidad. Y aquí fíjese que en este metaanálisis el tomar alcohol es un predictor de NAS, que en teoría el NAS es non-alcohol. ¿Por qué les digo esto? Porque en 1/3 de enfermos, la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, el alcohol son sinergísticos. Se está buscando una nomenclatura que no incluya NAS. De hecho, ahora ya se llama Metabolic Associated Steatohepatitis, MASLD, y ahora los expertos más en alcohol queremos llamarle DASH o pasa a la combinación. ¿Por qué lo digo? Porque estos enfermos con alcohol, como pueden entender, no tienen NAS, tienen esteatohepatitis debido a la obesidad, a la estetosis y al alcohol. Son sinérgicos.
Quiero que lo tengan ustedes en cuenta porque muchos de estos enfermos con síndrome metabólico y NASH, en el real life, en realidad, el alcohol y el NASH juegan un papel sinergístico no solo para determinar su enfermedad terminal hepática, sino la recidiva de la esteatopatitis post-trasplante. Quiero comentarles que en estos enfermos estamos cada vez usando más el PET como un biomarcador que registra la toma de alcohol como 2 o 3 semanas y es en sangre, por lo cual no puede manipularse en orina, y cada vez lo estamos utilizando más de manera randomly, o sea que hacemos PET de manera arbitraria, y estamos, digamos, identificando muchos de los enfermos que tienen esteatopatitis post-trasplante que en el fondo eran bebedores y que están tomando mucho alcohol, cosa que se había ignorado muchas veces en la historia clínica de estos enfermos por muchos años. Es un consejo que les doy porque no son incompatibles tener síndrome metabólico y tomar en exceso, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del NASH de recurrencia? Lógicamente, una, el hacer fibrosis avanzada, cirrosis descompensada. Aquí hay un error que es entre el 5 y el 20%, pero fundamentalmente un quinta parte de los enfermos que hacen un NASH muy severo hacen fibrosis avanzada al cabo de 5 años, ¿vale? También aumenta el riesgo cardiovascular y que el riñón empeore. Acuérdense que los anticalcinurínicos son nefrotóxicos. Y lógicamente hay pocos datos sobre la sobrevida de estos enfermos. Hay algunos estudios que disminuyen la sobrevida, pero los datos son poco concluyentes porque todavía se están haciendo muchos estudios. Y finalmente vamos a hablar un poco del manejo. ¿Cómo podemos tratar el NASH post-trasplante? Es decir, lo primero, que no hay ningún medicamento aprobado por el FDA o la Agencia Europea para disminuir el NASH post-trasplante, igual que ocurre con el pretrasplante. Por lo cual, no voy a darles una fórmula mágica de un medicamento, que hay metaanálisis y clinical trials, fase 3, que aunque uno tenga un deficitario, un mal estilo de vida, con un síndrome metabólico mal controlado, obesidad y encima tome, con una pastilla esto vamos a disminuir la progresión del NASH, disminuir la progresión de... ¿vale? Podemos ayudar, pero no hay nada aprobado por el FDA. Lo primero es el cambio del estilo de vida. Mira, hay pocos estudios post-trasplante y esto es un poco un resumen de una revisión muy buena que hizo Romero hace unos años en el Journal of Hepatology, que demuestra que el porcentaje de pérdida del peso es la clave para ver si el NASH si resuelve, si la fibrosis puede resolver, si la esteatosis resuelve. Una pregunta que frecuentemente me hacen es el NASH y la fibrosis asociada al NASH completamente reversible tras el trasplante? He de decirles que incluso una cirrosis inicial, si controlo muy bien todos los factores de riesgo, es posible reversibilizar a grados menores de fibrosis. Sin embargo, cuando la cirrosis ya está muy formada, el hígado se vuelve nodular, con áreas de cross-linking, con áreas avasculares, etc., es muy difícil regresar la cirrosis. Y como mucho, lo que puedo hacer es compensar la cirrosis descompensada. ¿Y qué hay de los fármacos? Como les he dicho, no hay ningún fármaco aprobado para esta. Pero los fármacos que se utilizan para el síndrome metabólico o para sus complicaciones, hay algunos que se han mostrado beneficiosos para NASH. Entre ellos les quiero decir al menos un par de cosas. Lo primero, los fármacos para controlar la hipertensión, todos los ACE inhibitors o los antagonistas del receptor de la angiotensina son potentes antifibrogénicos y se recomiendan en enfermos con NASH porque hay estudios que sugieren, al menos pretrasplante, y hay alguno post-trasplante también, que podrían disminuir o prevenir la progresión del NASH y de la fibrosis asociada. De manera similar, la vitamina E, que fue, digamos, el medicamento cuyo estudio pretrasplante fue un poco más potente y claramente disminuía la progresión del NASH, de la fibrosis asociada al NASH, está un poco en desuso, un poco porque el abuso de vitamina E podría aumentar el cáncer hepático y otros cánceres en enfermos con cirrosis hepática. He de decirles esto. Pero también hay bastantes programas que añaden vitamina E a estos pacientes, ¿vale? Una cuestión importante para discutir brevemente es sobre la cirugía bariátrica post-trasplante o en el momento del trasplante. Hay enfermos
Depende del centro. En mi centro aquí en Pittsburgh son bastante agresivos haciendo cirugía y se hacen cirugía por donante vivo, por donante cadáver en BMIs de 50. Mientras en el centro centros españoles por lo general es más raro ver estos BMIs y no se suele hacer con BMIs tan altos. ¿Vale? He de decir que la mayoría de estudios sugieren que la sleeve gastrectomy o cirugía bariátrica que no sea, digamos, de bypass, que no sea malabsortiva, está más indicada. Y hay varios estudios de sleeve gastrectomy, tanto en el momento del trasplante, que lógicamente el cirujano tiene que estar entrenado y tiene que estar coordinado con el experto de sleeve gastrectomy y se puede hacer en el momento del trasplante como delay. Y hay varias series, incluso meta-análisis, de estudios que han hecho sleeve gastrectomy en el tiempo del trasplante y después. Es decir, que las dos estrategias son similares. Quizá el delay gastrectomy sea asociado con más complicaciones como leaks, etcétera, y como bleedings, pero en general suele, o menos los reportes hechos, es que se suele tolerar bien, que las complicaciones no son muy frecuentes y que a largo plazo puede ser eficaz para prevenir un aumento de peso excesivo, un NASH y la fibrosis, etc. Por lo cual lo dejo abierto que aquellos enfermos con una obesidad muy importante, que tengan ambos factores genéticos y que vayan a afrontar un trasplante y que el enfermo quizá no esté con un grado de MEL muy alto y que tenga un ACLF o que tenga una acute and chronic liver failure, estos enfermos están mucho más comprometidos y es mucho más difícil hacerlo en el momento del trasplante, otra intervención. Pero aquellos enfermos, por ejemplo, por HCC, por cáncer de hígado, que están en mejor condición, que tienen una obesidad muy importante, quizá la sleeve gastrectomy sea una opción para contemplar en estos pacientes. Y ahora estoy acabando ya y les voy a comentar un poco sobre la inmunosupresión. Hay pocos estudios bien controlados y hay muchos case reports. Pero les voy a decir un poco la opinión, un poco si tenemos que hacer un tailored immunosuppression en pacientes trasplantados por hígado por NASH comparado con otras etiologías. Lógicamente decirle que los esteroides, que son lógicamente muy diabetógenos, etcétera, se suelen minimizar estos enfermos. Ya hay una tendencia actual en no dar esteroides tanto tiempo y tan altas dosis como hace 20 años, cuando yo empezaba la residencia, etcétera. He de decirles que lógicamente el traclónimos y la ciclosporina tienen un efecto negativo sobre el metabólico, sin embargo, son los inmunosupresores más potentes, por lo cual, aunque hay una tendencia a minimizar los traclónimos, el traclónimos y la ciclosporina e incluso añadir micofenolatos a estos pacientes, cuidado que el rechazo también puede llevar a fibrosis y la pérdida del injerto. La tendencia es a minimizar los traclónicos y la ciclosporina lo máximo posible e intentar usar mTOR inhibitors al menos a bajas dosis al cabo de varios meses. Aquí, lógicamente, también hay muchos expertos aquí en trasplante renal, ustedes saben más que yo de mTOR inhibitors. En nuestra experiencia aquí, a veces la discontinuación es importante por síndrome nefrótico, a veces por neumonitis, etc. Nosotros en nuestro programa aquí, a los pacientes con NASH, intentamos utilizar un régimen bajo en anticolecinurínicos y añadir un poco de micofenolato, que aunque puede dar dislipemia, se tolera bien. Los esteroides los damos muy poco tiempo e intentamos minimizar todo lo que sea el anticalcinurínicos. El mTOR es muy variable. Nuestra experiencia dice que hay muchos enfermos que al cabo de un tiempo han de dejarlo por efectos secundarios en el riñón, que esos enfermos tienen más predisposición, por lo cual hace falta más estudios controlados, estudios comparativos, estudios randomizados para describir un poco y determinar cuál es la inmunosupresión más buena en estos pacientes. Y aquí, como les he dicho, pues lo mismo, pues minimización de los anticolcinurínicos cuando sea posible. Estas son unas recomendaciones de la Sociedad Americana del Hígado y que, lógicamente, ha de manejarse todas las comorbilidades metabólicas mucho más frecuentemente. Aquí en nuestro programa hemos optimizado, estamos en proceso de optimizar toda la nutrición y el desarrollo de estrategias para evitar complicaciones cardiovasculares de estos enfermos. Les recomiendo encarecidamente tener grupos multidisciplinares para el desarrollo
el manejo de estos enfermos. El hepatólogo aislado y el hepatólogo o el experto en trasplante hepático, que de una manera aislada en su dispensario sigue estos enfermos, yo creo que es anacrónico, no es eficaz, y sí que le recomiendo sin duda que estos enfermos sean llevados por un equipo multidisciplinar. Esto es una diapositiva que resume un poquito la frecuencia del NASH tras el trasplante, que hay factores de riesgo como el estilo de vida, factores genéticos, que la inmunosupresión tras el trasplante lógicamente puede jugar un papel sobre el síndrome metabólico, que la edad, y etcétera, juega un papel, que en el post-trasplante la mayoría de enfermos van a hacer recurrencia del NAFLD. Como les he dicho al principio de la intervención, la biopsia no está indicada en la mayoría de los enfermos. Hay técnicas no invasivas como la elastografía, como el MRI elastography, como la elastografía asociada al ultrasound, que se puede utilizar para hacer un follow-up de estos enfermos, para ver cómo está la grasa, para ver si está avanzando a grados más severos de fibrosis. Las medidas preventivas sobre el peso del síndrome metabólico son las claves. El cambio de estilo de vida, que son muy difíciles, al menos en la sociedad donde yo vivo aquí, son muy challenge y es muy difícil de lograr, pero hay que conseguirlo. Y el control de síndrome metabólico, y intentar hacer un uso racional de la inmunosupresión. No existe una fórmula mágica, pero en general minimizar anticalcinurínicos. Se tiende más a inmunosuprimir menos los pacientes del hígado a partir de los 3 y a los quinto año, e intentar evitar complicaciones cardiovasculares. Bueno, mis conclusiones de la charla es que el NAFLD se ha convertido en una causa líder, la segunda causa, si no ya la primera, de trasplante de hígado en tanto Estados Unidos y en Europa, que los pacientes con NAFLD tienen un riesgo superior a desarrollar morbilidad cardiovascular y mortalidad tras el trasplante hepático, sobre todo cuando son hechos en pacientes con muchas comorbilidades, que la sobrevida o los outcomes de los pacientes con NASH y con fallo renal que solo reciben un hígado es peor que otras etiologías, y que tenemos que establecer criterios quizá menos estrictos para indicar un doble trasplante a estos pacientes. Quizá muchos de estos pacientes con fallo renal moderado se beneficien de un trasplante doble. Y finalmente, que la recurrencia en NAFLD es universal y es muy frecuente en estos enfermos, que la mayoría son porque persiste los cambios, el síndrome metabólico, la obesidad, y que hay que hacer un gran esfuerzo, sobre todo con grupos multidisciplinares, para un trato integral de estos enfermos, y saber que un nutricionista y el evaluar el riesgo cardiovascular es esencial en estos enfermos. Muchas gracias por su atención y es un placer. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido unas ponencias del nivel lógico que era de esperar con los ponentes que teníamos, y bueno, creo que se ha concentrado perfectamente toda la información que hay actualmente sobre el NASH, sobre el MAFLD y sobre las consecuencias que tiene en el ámbito del trasplante hepático, desde la información básica a la información más clínica y de manejo que lógicamente actualmente queda resumido en muy pocas acciones, como son las lógicas en cuanto a los hábitos de vida y básicamente como tratamiento en este tipo de pacientes. Quería yo hacer, antes de comenzar, una pregunta a la doctora Teresa Arias, que nos ha dado información sobre la inflamación y el NASH. Lógicamente, el NASH es una enfermedad inflamatoria, como probablemente lo es también la cirrosis, y ha tocado aspectos relacionados con la disbiosis y la permeabilidad intestinal y la dieta. Mi pregunta es, muchos pacientes que tienen NASH no solamente es por la dieta, o incluso ya han dejado de llevar una dieta desequilibrada, y básicamente razones que no hacen ningún tipo de ejercicio. Y mi pregunta es si la disbiosis que se produce en este tipo de pacientes, si el continuo estímulo inflamatorio a nivel hepático, depende exclusivamente de la dieta, o es un problema relacionado propiamente con el NASH. Es decir, el tener NASH o el tener NAFLD hace que tengamos esa disbiosis,
¿O la disbiosis es consecuencia de la dieta? Es muchas gracias por la pregunta, es una pregunta compleja. Los estudios lo que sí que han demostrado es que los pacientes, cuando son capaces de hacernos caso en la consulta, que no es tan a menudo como nos gustaría, sí los cambios en la microbiota son muy tempranos. Es decir, cuando hay una modificación en la dieta hacia una dieta más parecida a la dieta mediterránea, los cambios que se producen son cambios mucho más, son cambios muy tempranos. ¿Es esto solo capaz ya de resolver el proceso en sí mismo? Pues evidentemente no. En esta enfermedad es una enfermedad compleja en la que hay varias noxas que pueden estar incidiendo sobre el hígado de manera paralela y simultánea, y por supuesto no es tan sencillo como resolver el problema de la dieta, resuelve la microbiota, resuelve permeabilidad intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Son enfermedades más complejas en las cuales hay un cierto componente genético, en las cuales, bueno, pues no es todo un hilo argumental tan sencillo como modifico mi dieta, bajo de peso. En un porcentaje sí, pero en otro porcentaje de los pacientes se ve que no. De hecho, en el estudio que ha comentado el doctor Bataller del doctor Romero, se ve como incluso en un pequeño porcentaje de pacientes que sí que hacen caso y sí que bajan, son capaces de bajar de peso con la dieta. Incluso estos pacientes no se consigue revertir la lesión desde el punto de vista hepático. Y este perfil de pacientes es, por supuesto, interesantísimo, y probablemente se nos escapan algunas cosas. Algunas ya las conocemos, la susceptibilidad genética en el PNPLA3, etcétera, pero se nos pueden estar escapando algunas otras cosas. No es una película patogénica tan sencilla como cambio la dieta y resuelvo el problema. Marcos. Bien. Sí, hay una pregunta en el chat antes de... Yo tengo una para todos y nadie en particular, pero hay antes una en el chat de Icharone Bilbao. Para el doctor Rodríguez Perálvarez. En el manejo del paciente trasplantado que va aumentando progresivamente de peso, presenta síndrome metabólico y estatosis. ¿Tienen ustedes algún programa específico para tratar de parar el avance de la estatosis e incluso revertirlo? Bueno, el programa es válido para todos los pacientes. Evidentemente estamos hablando de la dieta, estamos hablando del ejercicio, de cambiar hábitos de vida, control de factores de riesgo cardiovascular. Y luego el ajuste de la inmunosupresión, pues como muy bien ha comentado el doctor Bataller, se basa fundamentalmente en disminuir la exposición a los inhibidores de la calcineurina y apoyarse en otros fármacos metabólicamente más neutros, como puede ser el micofenolato, que tiene un perfil en este sentido muy favorable. Y no hay mucho más que hacer, porque los fármacos que ahora mismo están en fase de ensayo clínico, pues como bien dice el nombre, en esta fase no permiten que pacientes trasplantados puedan acceder a este tipo de estudios y poder recibirlos, con lo cual no tenemos ninguna otra alternativa terapéutica actual. Así que no sé si el doctor Bataller tiene algo que añadir por aquí. Un par de comentarios a las dos preguntas que me parecen, lo que digo, preguntas para subir nota, no fáciles. De la primera cosa, de la disbiosis, muy interesante. En la obesidad da más disbiosis, el alcohol da más permeabilidad intestinal, y eso explica por qué la combinación de alcohol y obesidad es tan mala, porque se juntan uno con la otra, y mientras el alcohol es muy rápidamente reversible, es posible que el cambio de la dieta tarde bastante tiempo porque se retroalimenta el cambio de disbiosis y no es tan rápido. Pero el NAS influye en macrobiota seguro, pero cuando haya hipertensión portal y fibrosis avanzada. Entonces hay cambios en la permeabilidad vascular y en la permeabilidad intestinal debido a la hipertensión portal. Y entonces ya aunque uno cambie la dieta, por eso el NAS más avanzado, aunque uno cambie la dieta, ya no es muy reversible. Sobre la segunda pregunta, o sea, en teoría hacer ejercicio, hacer dieta, lo hemos dicho toda la vida, pero seamos sinceros, muy pocos pacientes lo han logrado. Y yo creo que ahora el cambio clave para esto es tener un equipo multidisciplinar real y un health coach, que es lo que usamos en Estados Unidos ahora, y ahora estamos mucho más activos en esto, porque
Y incluso hemos cambiado que las compañías de seguros americanas no pagaban el dietista y no pagaban un physical therapist, etc. Y esto está empezando a cambiar. De manera que sin una persona que esté encima tuyo haciendo un dietary interview y haciendo una intervenciones dietéticas realmente que estés encima del enfermo, en mi experiencia digamos, el éxito es muy pequeño, ¿vale? Y he de decir que aquí, y la última cosa que creo que es muy interesante, que al menos en la hepatopatía alcohólica, el trasplante de macrobiota parece que para la hepatopatía alcohólica muy avanzada no solo cura la hepatopatía, sino cura el alcoholismo, porque los cambios de microbiota te hacen neuroinflamación y tomar más. Y hay ya estudios que dicen que el binge eating, que el comer compulsivamente, podría estar también un vicio, es que ya no me sale en español, un cycle de la microbiome, lo cual es súper interesante. Yo me imagino que en el futuro habrá gente que le daremos una lavativa, le daremos unas pastillas para conducir el macrobiome, e igual incluso su hiperfagia se mejora, no solo la adicción. Eso es una cosa especulativa que en estos congresos creo que vale la pena decir cosas de futuro, ¿vale? Bueno, me callo y aquí, ¿vale? Bien, yo creo que nos hemos pasado. Sí. Creo que nos hemos pasado ya del tiempo, son las 7. Yo también, como congreso y como especulativo, me habría gustado hacer una pregunta igual a todos los ponentes, ¿vale? Y en relación a los ejes que ha hablado Maite Arias, de eje intestino-hígado, eje piel-hígado con la psoriasis, eje inflamación en general hígado, y yo pondría un cuarto eje, eje aloreactividad, trasplante con inmunosupresión. Cuando hablamos de mecanismos inmunológicos implicados en el desarrollo de MAFLD y desarrollo de NASH, está claro que estamos tocando en el campo del trasplante de cualquier órgano, porque hemos visto, muy bien ha explicado el doctor Bataller, todas las causas previas como función renal y otras que tienen que ver con el desarrollo de NASH en el trasplante de hígado, básicamente, pero nos queda por examinar cómo el alotrasplante y la aloreactividad influyen en el desarrollo de NASH en cualquier otro órgano trasplantado. Y eso es muy importante porque combinamos aloreactividad, rechazo, fenómenos de rechazo y manejo de la inmunosupresión, que como bien se ha dicho, tiene un alto componente. Y estamos en una fase que probablemente nos tenemos que plantear evaluar cualquier órgano trasplantado en este sentido. Me parece. Y si puedo decir una cosa interesante es de que hay estudios hechos por el profesor Demetris, que es el patólogo que tenemos en Pittsburgh, que es probablemente el patólogo más experimentado en trasplante de hígado, y también el doctor Alberto Sánchez Fuello, no sé si conocéis, que es uno de los padres de la inmunotolerancia, que es de Barcelona, que se formó conmigo, que está en King's College, que muestran que en grados pequeños de rechazo crónico e incluso en pacientes trasplantados por muchos años sin signos de rechazo, hay un tipo de fibrosis que es el chicken wire, que es el fibrosis pericelular, pericanalicular, etcétera, que no es la típica fibrosis del virus T, sino la típica del NASH y del alcohol, que también se produce. Parece ser que la hiperactividad del hígado puede dar un patrón de fibrosis similar al NASH. No me extrañaría que uno añade, digamos, que se retroalimenten. No soy un experto en inmunología para nada e intento ser prudente, pero hay signos de que quizá los dos se ayuden al otro. Que sí, hay pacientes, por lo menos aquí en Estados Unidos, que el compliance de la inmunosupresión es muy deficiente. Hay un cambio tremendo cultural con Europa, ¿no? De manera que aquí los pacientes que tienden a tomar o a beber en exceso o a comer en exceso suelen ser los que menos siguen la inmunosupresión aquí, y por lo general se ven cuadros de esteatopatitis y chicken wire fibrosis y chronic rejection a la vez. Y es muy interesante saber si uno ayuda al otro y cuáles son los mecanismos patogénicos inmunológicos compartidos. Es probable que tengamos un círculo vicioso y que uno alimente al otro. Sí, porque respuesta innata con hígado graso se activa, sin lugar a dudas, y una activación de la respuesta innata va a favorecer esa respuesta específica que influye en el rechazo.
Con lo cual, Incluso habían aquí estudios de anticuerpos Yo creo que es una pena. positivos de angiotensina, por ejemplo, que también estaban muy activados en los pacientes también. nos hemos ido de tiempo. Sí, creo que es una pena verdadera. No podamos continuar porque yo y la verdad que da una pena con gente tan importante como vosotros no poder continuar la mesa redonda. Tenemos que acabar por el tiempo y daros las gracias por vuestro esfuerzo, por haber preparado también estas ponencias y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Muy bien. vosotros. Adiós.